lógicamente quiero presentarme, aunque me imagino que Silvana ya me habrá presentado a todo el alumnado. Yo soy Jesús Conde, del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. Estoy encantado, ¿no?, de estar esta tarde con todos ustedes, y lo primero que quiero hacer también es excusar a mi compañero Estanislao Arana, que por un desgraciado accidente pues no ha podido estar hoy aquí, a pesar del interés y de la gana que él tenía de estar con vosotros esta tarde. No obstante, me ha dicho que os comente que va a estar siguiendo la evolución de todos los alumnos a través de la plataforma con mucho interés para colaborar y ayudarles en todo cuanto esté en su mano. ¿De acuerdo? Y en segundo lugar, pues agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar y al Centro de Educación a Distancia, y bueno, y especialmente a Silvana y a todos los compañeros de los medios técnicos, igual que a mis compañeros de los medios técnicos de aquí de Granada, que hacen posible que podamos aportar nuestra experiencia de nuestro derecho, ¿no?, para que los alumnos de la Universidad Hermana pues puedan conocer las instituciones que nosotros tenemos y aplicarlas o extrapolar esos conocimientos a su estudio, ¿no?, y al conocimiento de su propio derecho. La videoconferencia que ahora vamos a hacer, lógicamente no quiero ser pretencioso, porque tenemos muy poquito tiempo, y lógicamente hacer un repaso de cuál es el derecho ambiental español y las instituciones españolas en tan poco tiempo, pues se me antoja un poco locura, ¿no? Pero bueno, al menos sí que quiero que sirva de guía un poco esta videoconferencia, para que conozcan esas instituciones básicas de nuestros derechos, para que al menos pueda orientarles a la hora de abordar el material, tanto obligatorio como recomendado, que se le ha puesto a su servicio en la plataforma, y para que puedan obtener unas conclusiones a partir de hoy que les permitan hacer la comparativa con el derecho boliviano. La conferencia, por lo tanto, va a ser simplemente un poco un guión, algunas ideas básicas, y al final dedicaremos un ratito, si es posible, a que ellos me hagan preguntas, pregunten todo lo que quieran. Estoy totalmente a su servicio. Eso sí, si vemos que nos faltara tiempo, porque me imagino que las inquietudes y la ganas de conocer cosas, pues, en tan poco tiempo, pues sea insuficiente, pues me ofrezco también para hacer un seguimiento posterior a través de la plataforma, o si hay alguna pregunta que requiere una respuesta más larga o lo que sea, pues no se preocupen, que posteriormente podremos resolverla con la plataforma también. Bueno, no quiero entretenerme mucho más, porque si no, no da tiempo de hablar estas cositas que quería comentarles. Sé que disponen de una documentación, tenemos la guía didáctica, esta que se colgó en la plataforma, y voy a intentar adaptar un poco a lo que en el temario previsto es lo que se ha puesto a disposición del alumnado. Bien, pues empezamos, y como cualquier conferencia o cualquier videoconferencia hay que partir de algo, ¿no?, de alguna idea básica. Y la primera idea que quiero hacer, de la que quiero partir, es precisamente del concepto de derecho ambiental, aunque parezca algo muy de escasa importancia, pero no lo es, por lo menos aquí en España. Es importante saber que el derecho ambiental en España es un derecho que tiene una finalidad, una función, que es precisamente la preservación del medio ambiente. También la conservación o el aprovechamiento racional de los recursos naturales, o incluso el que el entorno se mantenga en unas condiciones adecuadas para que se desarrolle la vida humana. Pero la finalidad principal del derecho ambiental es eso, es preservar el medio ambiente. Por lo tanto, la cuestión fundamental, la cuestión más importante del derecho ambiental en España es conocer qué se entiende por medio ambiente, qué se engloba dentro de ese concepto genérico de medio ambiente. De hecho, el derecho ambiental ha surgido en España precisamente porque determinados bienes, que en principio no se consideraban medio ambiente, pues se han visto perjudicados por unas acciones humanas que han requerido, pues, esa respuesta jurídica.
Es un derecho en España, un derecho público, de naturaleza pública, es un derecho administrativo principalmente. ¿Por qué? Porque la protección del medio ambiente, que es el principal objeto de este derecho, es una función pública, es una función que se atribuye a los poderes públicos. Y además es un derecho multidisciplinar. Multidisciplinar porque no, aunque es eminentemente público, algunas otras ramas del ordenamiento jurídico también colaboran en esa protección. Además es un derecho que proviene de muchas instancias normativas, no como en Bolivia. Aquí en Europa existen muchas instancias normativas y son muchas las fuentes del derecho. En este caso tenemos derecho de la Unión Europea que se aplica en España, tenemos derecho estatal, derecho de las comunidades autónomas o regiones de nuestro Estado, el derecho de las entidades locales e incluso alguno provincial. Hay muchas instancias normativas que generan un elenco de normas tremendo, terrible, ¿no? Que es muy difícil abarcar en un momento dado. Se ha producido a partir de tanta normativa que inicialmente era sectorial, era una normativa que regulaba diferentes recursos, como por ejemplo el agua, el aire, los residuos, etcétera, diferentes elementos que afectan a los recursos naturales o que impactan sobre el medio ambiente. Se ha desarrollado una nueva ideología, o digámoslo así, o una nueva tendencia del derecho español a ser un derecho ya no sectorial sino integrador, en buscar una protección general del medio ambiente y no de sectores concretos. Toda esa normativa que les estoy comentando se caracteriza principalmente en España por la tendencia a la estandarización, es decir, a establecer estándares o niveles de emisión e incluso de inmisión para medir la calidad del medio y para medir en qué medida se contaminan o se pueden dañar esos recursos naturales. Por lo tanto, debido a esa tendencia a la estandarización de nuestro derecho, también es necesario que partamos de que el derecho español, el derecho ambiental español, es un derecho muy dependiente de la técnica o de la ciencia. Van a ser los técnicos, va a ser un derecho que remita a normas técnicas, va a ser un derecho que continuamente se va a estar adaptando a la evolución de la tecnología y por lo tanto va a ir variando la respuesta que nuestro ordenamiento jurídico da ante los atentados o las actuaciones contrarias al interés ambiental, va a ir variando en función de cómo evoluciona esa tecnología. El derecho ambiental español es un derecho que se fundamenta en una serie de principios, unos principios que son los que mayoritariamente recoge o regula el derecho internacional, por lo tanto también de principios que conocerán en Bolivia, y el derecho europeo sobre todo. Principalmente, o en la cúspide de todos esos principios, sobre todo derivado de los tratados europeos, está el derecho o el principio de un elevado nivel de protección ambiental. La Unión Europea parte de la idea de la protección elevada del medio ambiente y de lograr que la protección ambiental sea uno de los principales objetivos de la actuación política de esa Unión Europea. Por lo tanto, además, otro principio se considera importante en España es el principio de integración. Aunque el medio ambiente existen unos instrumentos legislativos y jurídicos para la protección del medio ambiente, sin embargo, esa protección es algo que se pretende desde la óptica o desde la perspectiva de todas las políticas del Estado, no solo ambientales, sino, por ejemplo, en transporte, en economía, comunicaciones, etcétera, cualquiera de esas políticas del Estado. Pero principalmente tenemos que hacer referencia a unos principios que son los que fundamentan el edificio, digámoslo así, del derecho ambiental español, que son los principios de prevención y el principio de cautela derivados del ordenamiento jurídico europeo, por los cuales se pretende evitar que se produzcan los daños ambientales mejor que luego actuar una vez que se han producido. E incluso por virtud del principio de cautela se evita que se realicen actividades si no se tiene un conocimiento cierto de que el desarrollo de esa actividad va a ocasionar o va a producir unos determinados daños ambientales.
Por el otro lado, desde el otro punto de vista, el principio de restauración y el principio de responsabilidad son los principios que incitan o inciden en la reparación del daño ambiental una vez que se ha causado. Cuando han fallado los mecanismos preventivos, es necesario reparar ese medio que ha resultado dañado. Finalmente, solamente voy a hacer referencia a otros dos principios más, que serían el principio de adaptación normativa a los mejores conocimientos científicos disponibles, precisamente por esa incidencia de los aspectos técnicos en la protección del medio ambiente, y el principio de sostenibilidad, que todos conocen, derivado del informe Brundtland del año 1987, por el cual es necesario mantener el medio ambiente o desarrollarse, pero consumiendo los menos recursos posibles para que generaciones venideras puedan disfrutar del medio en las mismas condiciones que nosotros lo hemos conocido. Bien, pues partiendo de esas ideas básicas que les he comentado, lo que creo que a ustedes les interesará es conocer cómo se desarrolla la función protectora del medio ambiente en el derecho ambiental español. ¿Qué instrumentos o qué herramientas jurídicas existen para la protección del medio ambiente en España? En España, igual que en cualquier parte del mundo, la protección ambiental se desarrolla en tres momentos, ¿no? En un primer momento, con carácter previo a la producción del daño, mediante la implementación de una serie de técnicas o de herramientas tendentes a evitar que se produzca ese daño precisamente, tendentes a prever las consecuencias que la implantación de una determinada actividad pudiera tener sobre el medio y a evaluar esas consecuencias para articular mecanismos de evitación. Es, por ejemplo, lo que se denomina la técnica de la evaluación de impacto ambiental, o la que ustedes conocen como la declaratoria de impacto ambiental, que aquí se llama la declaración de impacto ambiental. En un segundo momento es durante la contaminación, durante el momento en que se está produciendo esa utilización del recurso natural, o en el momento en que se está actuando sobre el medio ambiente. ¿Cómo lo hace el derecho español? Pues como cualquier derecho, evaluando las sustancias contaminantes, por ejemplo, mediante el establecimiento de niveles máximos o mínimos de contaminación, como he comentado anteriormente, o incluso identificando sustancias contaminantes, etc. Y finalmente, en un tercer momento, una vez que se ha ocurrido el daño, que se ha producido el atentado contra el medio ambiente. Se produce después de la contaminación, mediante unas normas sancionadoras, que son las que nosotros vamos a conocer un poco esta tarde, e incluso mediante el establecimiento de una serie de instrumentos de impugnación para que los particulares puedan colaborar con los poderes públicos y poner en conocimiento de la jurisdicción competente los atentados que se han producido y insten la actuación de los poderes administrativos o jurisdiccionales correspondientes. Por lo tanto, desde esos dos puntos de vista, del aspecto preventivo, que sería uno de los pilares de ese derecho ambiental español, y el aspecto represivo, todo ello lógicamente fundamentado en una base que sería el derecho a la información y participación y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, a la justicia ambiental. Desde ese punto de vista, como les digo, nuestro ordenamiento jurídico prevé una serie de mecanismos de carácter preventivo o instrumentos para preservar el medio ambiente, y prevé una serie de instrumentos, de mecanismos que son una respuesta ante su incumplimiento. Precisamente ese es el principal problema del derecho ambiental, me imagino que aquí en España y en cualquier lugar del mundo, el problema del incumplimiento. El derecho ambiental es un derecho que se incumple, y como se incumple es necesario, no basta solamente con prevenir esos daños, sino que es necesario que el ordenamiento jurídico responda, actúe ante ese incumplimiento, dando unas respuestas eficaces, ¿no? Esas dos respuestas son la exigencia de responsabilidad por parte de esos poderes públicos que pueden exigirla porque están constitucionalmente habilitados para ello, y frente al incumplimiento de los particulares, y como le he dicho, la impugnación y las acciones ante la jurisdicción que los particulares pueden llevar a efecto, pueden desarrollar para precisamente conseguir que la actuación, que la legislación se cumpla, siquiera aunque sea coactivamente. Bien, vamos a conocer entonces
¿Cuáles son esos instrumentos preventivos en primer lugar? ¿Cuáles son esos instrumentos que se utilizan, los más importantes en nuestro ordenamiento jurídico para prevenir el daño ambiental? Como tengo poco tiempo, solamente al menos quiero hacer referencia a lo que considero que es lo más interesante en este momento en la normativa española. En España nos vamos a encontrar unos instrumentos que se denominan o que se llaman así de prevención ambiental, que son las autorizaciones ambientales y las calificaciones ambientales. La autorización ambiental es una simple licencia, es un procedimiento que se tramita en la administración pública para permitir que unas determinadas personas, unos particulares, puedan poner en marcha unos proyectos, unas actividades que van a generar un impacto ambiental. Esas autorizaciones están sujetas a un procedimiento de autorización que se llama el procedimiento de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental, ahora hablaremos un poquito de ella, pero es la que va a estudiar qué posibles repercusiones sobre el medio ambiente tiene el desarrollo de esas actividades y qué es lo que hay que hacer para evitar que ese impacto o para hacer que ese impacto sea el menor posible. Por otro lado, esa sujeción a autorización previa de esas actividades hoy día se está viendo desplazado por unas nuevas técnicas importadas de la Unión Europea, de la Directiva de Servicios, que pretenden que la Administración no controle a priori la puesta en funcionamiento de esas actividades, sino que sea con posterioridad, una vez puestas en funcionamiento, cuando actúe la Administración para comprobar que esa actividad no incumple la normativa ambiental. En España se llaman o se denominan las comunicaciones previas o las declaraciones responsables. Son los propios interesados quienes presentan esa documentación y la Administración, al cabo del tiempo, una vez está en marcha la actividad, comprueba que el daño ambiental que produce en esa actividad es poco y que realmente es una actividad sostenible. Bien, dentro de esos procedimientos, en cualquiera de los casos, tanto si el control es a priori, a través de la autorización ambiental, como si el control es a posteriori, a través de esas comunicaciones previas o declaraciones responsables, en cualquiera de ellos es necesaria una evaluación del impacto ambiental de las actividades, que es la misma evaluación que he conocido yo en el artículo 24 de la Ley 1333, hace referencia a la boliviana, hace referencia a esa misma institución. Bien, la evaluación de impacto ambiental se inicia con un estudio de impacto ambiental. ¿Se oye bien? Sí. Perdonen, ¿se oye? ¿Se oye correcto? No, es que a veces pierdo yo la imagen y pensaba que a lo mejor se había ido, ¿no? Pero vale, ¿no? Entonces continúo. Bien, pues la evaluación de impacto ambiental es la que nos permite aquí en España comprobar cuál es el impacto tras un estudio que realizan los propios interesados, los propios promotores de las actividades. Es comprobar un estudio al estilo desde el artículo 27 de su ley boliviana, nos permite comprobar cuál es el grado de impacto que puede tener esa actividad sobre el medio ambiente y permite, por lo tanto, establecer medidas correctoras antes de la puesta en funcionamiento de esa actividad. Aquí se realiza siempre esa actuación con carácter previo a la puesta en funcionamiento de la actividad. Ese estudio es previo, no existe una evaluación del impacto una vez puesta en marcha la actividad, sino siempre para poder ponerla en marcha debe de estudiarse con carácter previo ese posible impacto. También es importante decir que ese procedimiento termina con lo que aquí se denomina una declaración de impacto ambiental, que equivale a la declaratoria de impacto ambiental de la legislación boliviana. En cualquier caso, les explico todo esto para que comprendan la importancia que tiene el aspecto técnico, puesto que esos estudios de impacto ambiental y esas declaraciones de impacto ambiental van a estar fundamentadas siempre en un informe técnico. Por lo tanto, una vez que se produzca el daño ambiental o cuando se produce un litigio, un procedimiento, un pleito judicial en relación a una actividad, a la puesta en marcha de una actividad,
aquí en España casi siempre el juzgado, los jueces, necesitan recurrir a los informes periciales, que son los que, en definitiva, pueden confirmar la adecuación o la inadecuación de esa actividad a la legislación ambiental. Todo esto, estos instrumentos preventivos están regulados en España en una ley, en un Real Decreto Legislativo, una norma con rango de ley, que es el Real Decreto Legislativo 1 del 2008, por el cual se regula el texto refundido de la Ley de Evaluación del Impacto Ambiental. No tenemos en España una Ley General de Medio Ambiente. No existe ni siquiera referencia en una ley genérica sobre la protección del medio ambiente de forma global, sino que son diferentes normas sectoriales las que hacen el abordaje de esa protección del medio ambiente. No existe como en Bolivia una ley 1333, por desgracia, ¿no? Existe también una legislación autonómica que hace referencia a esos procedimientos y una ley que pretende esa integración, pretende que las diferentes autorizaciones que hay que dar a las actividades para ponerlas en marcha pues se integren en un solo procedimiento, que es la Ley 16 de 2002, que regula la prevención y control integrados de la contaminación. Si tienen interés, luego les puedo pasar toda esa información en algún slide, en un PowerPoint, para que tengan toda la documentación o toda esa información a su servicio. Desde el otro punto de vista, con carácter previo a la puesta en marcha de las actividades o al desarrollo o a que se produzca el daño ambiental, también disponemos en España de una evaluación de impacto ambiental, podríamos llamarla así, pero no de planes, no de proyectos en concreto, no de actividades, sino de programas y planes que realiza la propia administración. En España, antes de realizar una actuación pública, por ejemplo, también se somete a evaluación de impacto ambiental, que aquí se denomina evaluación ambiental estratégica. Es la misma dinámica, el mismo estudio que se va a realizar sobre los efectos negativos sobre el medio ambiente que pueda tener una actividad, pero relacionada con el planeamiento o con la actividad de programación que la Administración realiza. Esa está regulada en una norma diferente, que es la Ley 9/2006 de 28 de abril de evaluación de los efectos de determinados planes sobre el medio ambiente, que transpone una directiva europea también, ¿no? Y dicho eso, quizá creo que puede ser lo que a ustedes menos les interesen, esos aspectos preventivos, esos instrumentos de nuestra legislación que pretenden evitar que se produzca el daño ambiental. Creo que voy a hacer un poco más de hincapié o de referencia en el segundo pilar, ¿no?, de nuestro derecho ambiental, el segundo bloque, que son los instrumentos correctivos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando se ha producido el daño? ¿Qué mecanismos de tutela existen en nuestro derecho para evitar que se produzcan los daños ambientales? Nos vamos a encontrar desde ese punto de vista también dos posibilidades o dos tipos de mecanismos, ¿no? Unos mecanismos que serían, podríamos decir que son mecanismos administrativos, mecanismos de carácter público, porque la propia administración pública es la que los va a desarrollar cuando un particular ocasiona o produce un daño ambiental. Aquí lo conocemos genéricamente, son mecanismos bajo la denominación de la responsabilidad ambiental, que consisten precisamente en eso, en la respuesta que las administraciones públicas dan ante esos incumplimientos. Son una manifestación del principio general del derecho que se llama el principio quien contamina paga, que creo que ustedes conocerán ahí, porque no creo que haya diferencia entre ese principio en España y en Bolivia. Ese principio, quien contamina paga, hace referencia a la reparación ambiental en sí, es decir, a la reposición, al pagar, al que la persona que ha realizado una actuación, una actividad que ha ocasionado un daño al medio ambiente, pues se ha sancionado por esa actuación, pero hace referencia también a la necesidad de devolver el medio ambiente al estado en que se encontraba antes de que se produjera ese daño, a lo que se denomina la restauración ambiental. No vale solo el pagar por ocasionar un daño, porque si no, ese principio quien contamina paga terminaría convirtiéndose en el principio si pago, entonces contamino. Es una especie de derecho a contaminar por el hecho de haber pagado un impuesto, una tasa o lo que sea. Y desde el otro punto de vista,
En segundo lugar, pues, ya no serían mecanismos de respuesta por parte de las administraciones públicas, sino los mecanismos de tutela judicial, es decir, qué posibilidades, qué vías de acción tiene el particular para acudir a los juzgados en demanda de una reparación ambiental cuando otro particular ocasiona ese daño. Desde el punto de vista de los mecanismos administrativos, es la administración la que actúa cuando se produce esa respuesta del ordenamiento jurídico a instancia de la administración pública, puesto que es una función pública la protección del medio ambiente. Tenemos que partir de la diferencia en nuestro ordenamiento, de la importancia que tiene en nuestro ordenamiento la diferenciación de la naturaleza de los bienes ambientales, de los diferentes bienes. En nuestro derecho hay determinados bienes que se consideran bienes de dominio público, bienes que corresponden a todos y que por lo tanto la administración ha de garantizar como bienes de su propiedad, de otros bienes que serían bienes privados que no tienen una repercusión para el público, pero sin embargo pueden tener una función ecológica, o de lo que se denominan res nullius, o bienes que no son de nadie. Es importante hacer esa distinción a la hora de ver cómo se elige o cómo el instrumento correspondiente para hacer valer esa responsabilidad por el daño causado. De hecho, en España se ha producido una evolución en muy poco tiempo de una exigencia de responsabilidad de postulados y privatistas, desde el derecho privado al derecho público en cuestión de muy poco tiempo, como les digo. Y a efectos de conocer esa responsabilidad por daños ambientales, también es importante que les haga una breve alusión, una breve relación a la incidencia que tiene ese concepto de medio ambiente y ese concepto de daño ambiental. Lógicamente, si lo que se pretende es exigir responsabilidad por daños ambientales, hay que saber concretamente a qué nos estamos refiriendo, qué es lo que se daña para que sean las instituciones que regulan esa responsabilidad ambiental las que se pongan en marcha y las que sean de aplicación. En España, ese concepto de medio ambiente aún no está claro, no se sabe muy bien qué es medio ambiente, por desgracia. Sí que hay teorías y hay diferentes opciones normativas a la hora de configurar ese concepto de medio ambiente, pero no es lo mismo adoptar un concepto amplio de medio ambiente que un concepto restringido, un concepto, por ejemplo, que se refiriese solo a los recursos naturales, o un concepto de medio ambiente que haga referencia a todo aquello que rodea al ser humano, todo lo que tiene relación o incidencia sobre las condiciones de vida del ser humano. Si adopta la normativa un concepto muy amplio del medio ambiente, corre el riesgo, como ocurre en determinados países, de no ser eficaz. Si el concepto de medio ambiente es muy amplio y todo puede entrar, a lo mejor la normativa no puede responder con eficacia frente a esas agresiones que se produzcan a ese medio. Si por contra el concepto de medio ambiente es muy reducido, se refiere por ejemplo al agua, al aire y a la tierra, por ejemplo, en este caso es un concepto muy reducido y es fácil articular mecanismos de protección, pero corremos el riesgo por otro lado de dejar elementos que podríamos considerar ambientales fuera del objeto de protección de esas normas. En España se utilizan ambos instrumentos o ambos conceptos de medio ambiente, e incluso en algunas ocasiones desde un punto de vista ecológico, desde la perspectiva ecológica, como elementos relacionados entre sí, puesto que el daño que se le ocasiona a uno de esos elementos incide sobre el resto de los elementos, y en otras ocasiones, como es el caso de nuestra Constitución española, se hace referencia a un concepto muy restringido de medio ambiente, relacionándolo o vinculando exclusivamente a los recursos naturales. Bien, en la documentación que se le ha recomendado aparece una sentencia, que es la sentencia 102 del año 1995, una sentencia del Tribunal Constitucional que es muy ilustrativa en relación a qué concepto de medio ambiente tenemos en la normativa y en la jurisprudencia española. Es una sentencia en la que se hace referencia al medio ambiente como un elemento estático, no un elemento material o sustantivo referido a unos recursos estáticos, no por lo tanto una concepción ecológica o interrelacionada de esos distintos recursos,
en el que se hace referencia, por ejemplo, al concepto de protección del medio ambiente o al concepto de medio ambiente como un concepto funcional. Es necesario tener un concepto de medio ambiente a efectos de su protección, porque si no, no podría protegerse, y sobre todo lo que más nos interesa a efectos de luego ver cuáles son las diferentes vías de actuación de los ciudadanos para lograr la protección del medio ambiente, sobre el concepto de medio ambiente como un concepto jurídico indeterminado, puesto que para poder proteger el medio ambiente es necesario hacer referencia a que sea un medio ambiente adecuado. ¿Cuándo se considera que el medio ambiente es adecuado? ¿Cuándo se considera que el daño que se ocasiona a los diferentes recursos o elementos que integran ese medio ambiente es daño y no es simplemente algo que no saque a esos recursos naturales de ese concepto de adecuados? ¿Y adecuados para qué? ¿No? Todo es un poco relativo y subjetivo en ese caso, ¿no? Después también hablaré de ese tema porque es importante a la hora de configurar o no un derecho para la protección del medio ambiente. El caso, y en conclusión, es que en la normativa española es donde se definen esos conceptos. Se definen tanto el concepto de medio ambiente como el concepto de medio ambiente adecuado, pero no porque exista un concepto o una definición expresa de ambos, sino porque en función de cuál sea la norma, el concepto de medio ambiente y el concepto de adecuación de ese medio ambiente va a ser diferente, en función de cuál sea la norma. Para la legislación de responsabilidad hay un concepto de medio ambiente, para la legislación de evaluación de impacto ambiental hay otro, para la legislación de aguas o de costas o de protección de mares el concepto de medio ambiente y de adecuado es diferente. Debemos de atender a cada norma en concreto para comprender cuándo se produce el atentado al medio ambiente y cuándo podemos accionar en defensa de ese medio ambiente o no puede accionarse en defensa de ese medio ambiente. No existe, por lo tanto, un concepto uniforme y no podemos sacar unas conclusiones generales como podríamos sacar, por ejemplo, de la normativa boliviana. Es algo un poquito más complejo. Lógicamente, si queremos conocer el concepto de daño ambiental, tendríamos que partir de ese concepto de medio ambiente. El daño ambiental sería el daño a esos recursos que se consideran medio ambiente. Pero ¿cuándo se produce un daño ambiental en nuestra normativa? Se produce un daño ambiental cuando ese recurso o ese elemento que entendemos integra el medio ambiente queda en un estado cuantitativa o cualitativamente más deteriorado, inferior al estado en que se encontraba antes de la realización de una actividad que le afecta, ¿no? que incide sobre él. Pero es importante que sepamos distinguir en nuestra normativa lo que es el daño ambiental del daño privado derivado de un daño ambiental, sobre todo a efectos de la interposición de las diferentes acciones que nuestro derecho recoge. No es lo mismo el daño que se produce a esos elementos que constituyen, hemos dicho, el medio ambiente, que el daño que se realiza o que se produce sobre esos otros derechos o bienes de una persona que no constituyen ese medio ambiente, pero que se originan porque se ha hecho un daño ambiental. Las acciones son muy diferentes y pueden servir las acciones en nuestro derecho que existen para la protección de esos daños privados para proteger, si quieren, directamente también a ese medio ambiente. El daño ambiental en nuestro derecho, en función de su naturaleza, el daño ambiental se caracteriza, tiene unas características específicas que lo diferencian de ese daño privado, de ese daño, de esa lesión sobre el patrimonio o los bienes de las personas. Es un daño que se caracteriza sobre todo por la incertidumbre en algunas ocasiones. A veces se produce una actividad, se produce una actuación y no se sabe ciertamente cuál va a ser el alcance e incluso la posible evaluación o evaluabilidad de ese daño en el futuro. Es un daño que se entiende difuso porque afecta no a un interés particular de una persona, sino al de toda una colectividad y a veces no se sabe en qué medida y por eso se les denomina difusos. Y a veces es incluso difícil el saber cuál es el agente que lo ha producido, sino que a lo mejor se produce el daño por lo que se denomina sinergia, ¿no? Por la actuación conjunta de muchas actividades. Pero quizás lo que más nos interese conocer de esas características del daño ambiental es que a veces ese daño ambiental aquí en España
y me imagino que en todos los sitios, es un daño ambiental jurídico, o es lícito, es un daño que se permite, es un daño que está asumido por la sociedad precisamente por esa necesidad de desarrollo que se tiene, ese principio de desarrollo que lógicamente tiene que ser sostenible, pero permite una cierta utilización de los recursos y un cierto impacto sobre los bienes. ¿Cuál es la respuesta desde el punto de vista, de ese primer punto de vista que comentaba, de responsabilidad por la causación del daño que tiene que dar la Administración? Pues es una respuesta que depende de si el daño es lícito o no es lícito, si el daño es totalmente antijurídico porque se ha producido incumpliendo la normativa, porque se ha actuado sin autorización de esa actividad y sin las correspondientes evaluaciones de impacto ambiental, o se trata de un daño que, lejos de ser ilícito, está totalmente asumido porque la propia Administración ha autorizado el funcionamiento de esa actividad para lograr ese desarrollo de nuestra sociedad. En el caso de que el daño sea un daño por infracción, un daño ilícito, entonces la responsabilidad es una responsabilidad de carácter administrativa que se concreta en la posibilidad por parte de la Administración pública del ejercicio de lo que se denomina aquí la potestad sancionadora, es decir, de la posibilidad de imponer una sanción, imponer una multa a esas personas que infringen con su conducta la normativa, en este caso de carácter administrativo, atención, normativa administrativa, no penal, que establece una infracción o que tipifica unas infracciones. Por otro lado, esa responsabilidad administrativa es una responsabilidad que es compatible perfectamente con la responsabilidad civil, de la que ahora hablaré, pero que es totalmente incompatible con la responsabilidad penal. Es decir, si se sanciona penalmente ya no es posible exigir la responsabilidad administrativa, o viceversa, si se ha impuesto una sanción ya no es posible ejercer la acción penal por imposición de un principio que se llama el principio ne bis in idem. En el caso de que el daño se ocasione por una actividad autorizada, por una actividad lícita, una actividad que ha tenido el conocimiento previo a la Administración de que se va a realizar y se ha autorizado a través de la correspondiente licencia y tras el estudio de evaluación de impacto ambiental, ahí en nuestra legislación española se distinguen diferentes fórmulas o diferentes regímenes. En primer lugar, tenemos que hacer alusión o referencia, al menos, creo que se le ha facilitado también, a la Ley 26/2007, que es la Ley de Responsabilidad Ambiental, que asimismo es una transposición directa de una directiva europea. La Ley 26 de 2007 establece la posibilidad de que se exija responsabilidad a las actividades por daños que se ocasionen cuando esas actividades estaban autorizadas. Pero distingue un doble régimen en función de si esa actividad tenía esa autorización o no la tenía. En el caso de que se trate de daños realizados por actividades autorizadas, esa responsabilidad solamente se va a exigir cuando esas actividades eran actividades de carácter peligroso. Si previamente a la puesta en marcha de esa actividad no se trataba de una actividad peligrosa, de las que recoge el anexo tercero de esa legislación, entonces solo se va a exigir responsabilidad con carácter subjetivo, no objetivo como en el caso anterior, con carácter subjetivo porque haya concurrido culpa o negligencia de esa actividad en el establecimiento de medidas de prevención a las que están obligadas en virtud de esta ley. Si no hay culpa o negligencia, entonces en ese caso la Ley de Responsabilidad española exime de responsabilidad. Se ocasiona el daño y lo asume la sociedad, no se exige la responsabilidad a la empresa. Por lo tanto, podemos concluir que conforme a esa ley no se va a poder exigir responsabilidad, no se va a poder accionar contra actividades que contasen con autorización, contra actividades que cuenten con esa autorización pero que hayan actuado con culpa o negligencia si eran actividades no peligrosas, y tampoco se va a exigir responsabilidad, atención,
cuando, conforme al estado de la ciencia y de la técnica, en un momento dado, cuando se otorga esa autorización, no se hubiese podido prever que esa actividad iba a ocasionar un daño ambiental. Hasta ahí en cuanto a responsabilidad, ¿no? Desde el punto de vista administrativo. En España también existe una responsabilidad penal, igual que en Bolivia, pero en este caso la responsabilidad penal es exclusiva, solamente puede exigirse respecto de aquellas actividades o de aquellos actos realizados por personas cuando incumplan lo establecido en un código penal que existe en España del año 1995. Solamente cuando la conducta que realiza el particular pueda subsumirse en el tipo que establece los artículos 325 y siguientes del Código Penal español, entonces podrá exigirse responsabilidad penal por esas conductas, en virtud sobre todo del principio de intervención mínima o de última ratio que supone nuestro derecho penal. Es decir, actuará el derecho penal solo en los casos en los que el atentado contra el medio ambiente sea más grave. En los casos de atentados ambientales de menor gravedad será el derecho administrativo, la responsabilidad administrativa concretada en la imposición de una multa el que tendrá efecto y no la responsabilidad penal. Bien. Desde el otro punto de vista, una vez que se trata de la administración no ha actuado y es el particular el que quiere colaborar con esa tutela ambiental mediante el ejercicio de acciones, es interesante que conozcamos también cuáles son los mecanismos jurisdiccionales que existen en nuestro país o cuáles esos mecanismos que funcionan a instancia privada. A veces no son siempre jurisdiccionales, sino que el privado también puede hacer que la administración pública actúe. Es decir, en definitiva, cuál es la participación de los ciudadanos del privado en esa tutela ambiental y qué instrumentos pone el derecho administrativo español a su servicio para lograr esa participación, ¿no? Recuerden ustedes la conferencia de Río del año 1992, ¿no? Al hablar de este tema. Precisamente en Río 1992 se hacía referencia a que debía proporcionarse acceso efectivo a todos los procedimientos judiciales y administrativos a los ciudadanos para que estos puedan colaborar en el resarcimiento de los daños mediante la interposición de los recursos pertinentes, ¿no? Con esa base, desde el año 1992, la cuestión primordial, porque se entiende que todos los países, en cumplimiento de este principio de Río, han articulado mecanismos de participación y de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos, la cuestión primordial se va a centrar para ese acceso a la justicia en la cuestión de la legitimación. Es decir, ¿quién puede acudir a la justicia? ¿Quién puede demandar, tanto en vía jurisdiccional como en vía administrativa? ¿Quién puede demandar la reparación de ese daño ambiental? ¿Quién puede acudir a esa justicia? Sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro país, en España, la legitimación se fundamenta en la tenencia o en la existencia de un interés legítimo o un derecho subjetivo, un interés legítimo o directo o un derecho subjetivo. No existe una legitimación respecto al acceso a la justicia cuando lo que hay en juego no son intereses particulares, individualizados, subjetivos de una persona, sino lo que está en juego en el caso de la protección del medio ambiente son lo que pudiésemos denominar intereses difusos, ¿no? Intereses de todos. En este caso, cuando ese problema de la legitimación supone que si no existe un interés legítimo o un derecho subjetivo, en este caso pueda negarse el acceso a la justicia a una persona que no acredite esos intereses. Por lo tanto, cuando no existen esos intereses legítimos o esos derechos subjetivos, la única posibilidad de acudir a la jurisdicción o de demandar, de denunciar un atentado contra el medio ambiente por un particular sería, en nuestro caso, el que se reconociese una acción pública que permitiera, basándose en un mero interés al cumplimiento de la legalidad, acudir a esos mecanismos judiciales, o bien el reconocimiento de un derecho subjetivo con carácter general a disfrutar del medio ambiente, aunque sea en ese estado de adecuado.
Atención, no es una acción pública como la que regula el artículo 135 de la Constitución boliviana. El concepto de acción pública español creo que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el caso de la acción pública boliviana se requiere por la Constitución que se agote previamente la vía administrativa o la vía jurisdiccional. En este caso no, la acción pública es precisamente la que permite acceder a la vía administrativa o a la vía judicial cuando no se tiene ese interés legítimo o ese derecho subjetivo. En ambos casos, tanto si se reconoce la acción pública como si lo que se hace para permitir el acceso del ciudadano a esas acciones es el reconocimiento de un derecho subjetivo, es importante la definición del medio ambiente que se tenga en España en función de cada norma en concreto. Son las normas en concreto las que en España definen el contenido y el alcance material de ese derecho subjetivo al medio ambiente o de las posibilidades de acción si existiera esa acción pública. Si no son cada norma en concreto, en cada sector y ámbito en concreto, la que definirá hasta qué punto puede una persona demandar en protección de un determinado recurso natural o del medio ambiente en general. En cuanto a la acción pública, en España no existe, no se ha reconocido una acción pública con carácter general, como ocurre en Bolivia, ¿no? Como ocurre en el artículo 135 de la Constitución. En Bolivia, cualquier persona puede accionar en defensa de los intereses generales, de los intereses difusos ambientales. En España no existe esa posibilidad porque no existe una acción pública reconocida en materia ambiental. Son quizá en algunos aspectos comunidades autónomas los que para aspectos sectoriales y exclusivamente en vía administrativa sí permiten ese ejercicio de esa acción pública en temas ambientales, pero no existe con carácter general. De hecho, la mayoría de los estados europeos de la Unión Europea tampoco reconocen esa acción pública. Quizá por evitar, la explicación puede ser que sea quizá por evitar que se interpongan demandas o que se interpongan acciones que puedan ralentizar el desarrollo económico en algunos aspectos con escaso fundamento o en las que realmente no exista un verdadero interés ambiental en juego. Pero el caso es que no existe en esos ámbitos. Sí que existen en algunos casos en España, sobre todo en la Ley de Información, por ejemplo, es decir, la Ley 27/2006, existe un reconocimiento de una especie de acción pública, pero para ONGs, para entidades, asociaciones, entre cuyos fines estatutarios está la protección del medio ambiente. Entidades que tienen como finalidad, que existen, se han creado precisamente para la defensa o la articulación de esa defensa sobre el medio ambiente, como pueden ser asociaciones ecologistas o asociaciones entre cuyos fines, como les digo, esa protección del medio ambiente. Pero no existe una acción pública de los ciudadanos, por ejemplo, para recurrir los actos de la administración pública o de las omisiones de los particulares que tengan una consecuencia ambiental, ¿no? No existe una acción que creo que en su derecho, en la Constitución boliviana, recoge el artículo 134, ¿no? Que se llama la acción de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Esa acción no existe tampoco, no existe en España. Ante esa falta de acción pública, ante esa falta de reconocimiento a los ciudadanos de las posibilidades de ejercer acciones en defensa de ese interés difuso, de ese interés que es el medio ambiente, doctrinalmente nuestra doctrina administrativista ha intentado buscar soluciones, ¿no? Y suplir esa ausencia con el reconocimiento de una acción pública fundamentada en la existencia de un posible derecho subjetivo al medio ambiente adecuado, ¿no? Pensando que existe un derecho de la persona a disfrutar del medio ambiente en unas determinadas condiciones, en este caso, a modo de acción pública, se fundamentaría la posibilidad de acudir a los tribunales por parte de los ciudadanos que quisieran hacer valer ese derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Y ello deducido de la que es nuestra norma fundamental en materia de protección ambiental, ¿no? Deducido del artículo 45 de la Constitución española.
Es el único artículo de nuestra Constitución en el que se hace referencia expresa a la protección del medio ambiente. Frente a la cantidad de artículos que existen en la Constitución boliviana, por ejemplo, que hacen referencia a esta protección del medio ambiente, en España solo tenemos este artículo, el artículo 45, que hace referencia a la protección del medio ambiente. Dice el artículo 45.1 de la Constitución española que todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo. Eso dice nuestro artículo 45, apartado 1. Parece reconocer, por lo tanto, un derecho subjetivo al medio ambiente que permitiría a cualquiera accionar, ¿no?, en defensa de ese interés general. Además, el artículo 45.2 hace referencia a quizá un calco, es el mismo artículo 342 de su Constitución, hace referencia al deber de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, y en el apartado 3 del artículo 45, equivaldría al artículo 345 de la Constitución boliviana, se hace referencia a la posibilidad de imponer sanciones a aquellas personas que hayan vulnerado lo que establecen los artículos anteriores, es decir, que hayan atentado contra el medio ambiente y hayan causado un daño ambiental. Bien, pues a partir de ese artículo 45.1 de la Constitución, que pretende o que parece reconocer un derecho subjetivo a la protección, a disfrutar del medio ambiente y por lo tanto hacer que cualquier persona pudiese demandar en reclamación de ese derecho, se ha producido en España durante largo tiempo un debate doctrinal sobre la naturaleza jurídica de ese derecho, presunto derecho al medio ambiente, ¿no? ¿Existe un derecho subjetivo al medio ambiente, por lo tanto, en España, si lo dice así la Constitución española? Pues bien, la conclusión general a la que se ha llegado por nuestra doctrina es que no existe tal derecho subjetivo, a pesar de que la Constitución así lo dice, ¿no? No existe precisamente porque, aunque se recoge en la Constitución, aunque lo dice la Constitución, está ubicado en el capítulo correspondiente a los principios rectores de la política social y económica y no en los capítulos de los derechos fundamentales de los españoles, ¿no? Por lo tanto, no es de aplicación lo que dice el artículo 53 de la Constitución respecto a esos otros derechos. No existe una acción reconocida por la Constitución, eso es lo más importante, se regula pero no se establece, no se recoge una acción en la Constitución que permitiera a los ciudadanos exigir el cumplimiento de este derecho ante los tribunales. No existe esa acción, eso es una acción que se restringe o que se delimita al resto de derechos subjetivos o a los derechos subjetivos que se deriven de esos principios rectores de la política social y económica en nuestro país, pero cuando una ley, una normativa, una legislación posterior lo desarrolle en aspectos y en ámbitos concretos. Por lo tanto, el contenido y los límites del derecho de ese derecho subjetivo a disfrutar del medio ambiente lo van estableciendo las diferentes leyes que desarrollan ese artículo 45 de la Constitución, pero no deriva directamente de la Constitución. En todo caso, cuando sean esas leyes los que lo definan, tendremos que entender si existe ese derecho subjetivo como un derecho de disfrute, derecho a disfrutar de unos determinados bienes ambientales y a disfrutar de esos bienes en un estado que se considera adecuado para el desarrollo de la personalidad, como dice nuestra Constitución. Problema que adelantaba antes: ¿cuándo se entiende que el medio ambiente es adecuado para el desarrollo de esa personalidad humana y que por lo tanto permitiera una acción en defensa del medio ambiente? Pues para eso no existe una respuesta clara, porque es algo que depende y que varía en función del estado de la técnica, del momento, etcétera. Se les ha recomendado, hay una sentencia en el material obligatorio que tienen ustedes, es la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1990. Esa sentencia es muy interesante en relación al concepto de derecho a un ambiente o a un medio ambiente adecuado, cuando se considera adecuado. Es una sentencia muy interesante a la que les remito.
De todas formas, no quiere decir que el que esté inserto en el artículo 45 en ese capítulo correspondiente a los principios rectores de la política social y económica no tenga ninguna virtud ni sirva para nada, ¿no?, en nuestra Constitución, lógicamente, porque precisamente ese capítulo de principios es el que impone una forma de actuar a la Administración y una necesidad de interpretar todas las normas de tal forma que su interpretación sea acorde con ese principio de elevado nivel de protección ambiental y de protección de los recursos naturales. El Tribunal Constitucional así lo ha entendido, ha entendido nuestro Tribunal Constitucional que no se reconoce en la Constitución un derecho subjetivo, a pesar de la literalidad del precepto del artículo 45, no se reconoce ese derecho subjetivo, sino un principio rector de la política social y económica, y hay un montón de sentencias en ese sentido. Bien, pues ya hemos dicho, no existe esa acción pública, ni existe una acción pública o cuasi pública que pudiéramos derivar de ese concepto de derecho subjetivo al medio ambiente, puesto que no se reconoce tal, salvo que una ley específica lo reconociera. Entonces, ¿qué acciones existen en el ordenamiento español, ¿no? ¿Qué posibilidades existen en nuestro ordenamiento español para accionar, para tutelar, para participar en esa tutela del medio ambiente? Y en eso es lo que creo que consiste, o lo más interesante de esta explicación en esta videoconferencia, ¿no? Al menos hacer una brevísima referencia a cuáles son esas diferentes posibilidades de actuación de los ciudadanos en España, ¿no? ¿Qué instrumentos ofrece nuestro derecho? Vamos a ir viéndolas por partes, ¿no? Al menos una breve referencia que luego ustedes podrán completar con ese material recomendado. No existe la acción pública, pero sí existen una serie de acciones previstas en nuestro ordenamiento. Por vía constitucional, ¿cuál es la vía constitucional para proteger el medio ambiente? En el caso de nuestro ordenamiento, aunque no existe un derecho fundamental a la protección ambiental, sí que se ha configurado la protección del medio ambiente adecuado como un presupuesto para otros derechos fundamentales. Fíjense en qué interesante. No se reconoce un derecho fundamental, un derecho de la persona a accionar para defender el medio ambiente, pero sí que se reconoce un recurso de amparo que se llama en España por nuestra Constitución. Se reconoce el recurso de amparo cuando, a través del atentado que se ha producido al medio ambiente, puedan verse afectados otros derechos fundamentales que sí están recogidos en el capítulo de los derechos fundamentales de España, como pueden ser el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, o el derecho a la inviolabilidad del domicilio o al derecho a la intimidad. Fíjense, en algunos de esos derechos, para ello se le ha recomendado que lean ustedes las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia López-Ostra, la sentencia Martínez-Martínez o la sentencia Moreno-Gómez, que están relacionadas con ese tema. No reconoce nuestra Constitución un derecho fundamental al medio ambiente, pero cuando, por ejemplo, hay una actividad que produce ruido o produce malos olores y esos ruidos u olores ficticiamente invaden nuestro domicilio, que sí está reconocido como un derecho fundamental, es posible ejercitar la acción de amparo constitucional. Atención, una acción de amparo constitucional que no es la misma acción de amparo que recoge su Constitución, la Constitución boliviana. Solamente en nuestro caso la acción de amparo procede ante el Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano jurisdiccional en España, pero por vulneración de lo que se denominan derechos fundamentales, no para cualquiera, solamente para esos. En Bolivia, esa acción de amparo constitucional es una acción subsidiaria a otros recursos, incluso existe un plazo de 6 meses para poder interponerla, ¿no? En nuestro país, la acción de amparo constitucional es la máxima fórmula de protección que existe para un derecho que se considera son los derechos más fundamentales del ser humano. No para proteger el derecho al medio ambiente, que no se considera uno de esos derechos fundamentales en España, pero sí para proteger otros derechos fundamentales de las personas que se ven afectados por ese daño ambiental. Otra vía que existe en nuestro país para la protección de esos derechos es la vía comunitaria.
No es en España, habría que ir a las instituciones de la Unión Europea, pero también es posible acudir mediante un recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por vulneración del Convenio de Roma, porque el Convenio de Roma también establece, no reconoce el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, igual que hace nuestra Constitución, pero también se estiman demandas contra Estados que han vulnerado esos derechos fundamentales de los ciudadanos por no actuar, por no ejercer una acción en concreta. Vuelvo a remitirme a esas sentencias López Ostra, Moreno Gómez y Martínez, ¿de acuerdo? Existe otro procedimiento que se llama el procedimiento de queja ante la Comisión, que es un procedimiento que puede dar lugar a que se originen procesos contra los diferentes estados por incumplimiento de la normativa ambiental. E incluso es interesante que hagamos referencia también a la interpretación tan amplia, ¿no?, que hace la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la legitimación, sobre todo para permitir que asociaciones, cuando no existe esa posibilidad, esa legitimación de los particulares, al menos las asociaciones cuyo objeto sea la protección ambiental, puedan acudir también legítimamente a esos procedimientos jurisdiccionales. Es muy generosa, ¿no?, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos a la hora de reconocer esa legitimación a asociaciones, no así a ciudadanos en particular. La otra acción, desde el punto de vista también del ciudadano, es la acción penal. Es la administración de justicia la que normalmente en ejercicio de esa función pública va a denunciar o va a llevar ante la jurisdicción penal a los que cometen atentados contra el medio ambiente que están tipificados en el Código Penal, pero sí es posible también, en este caso, en el ámbito penal, sí existe y sí está reconocida, sí es posible la acción pública, ¿no?, para la denuncia de los delitos ecológicos o de los delitos ambientales. Existe esa acción pública e incluso también, sin duda, la posibilidad de que las acciones de las asociaciones ecologistas puedan ejercitar esas acciones. La acción penal solamente va a poder ponerse por esos delitos que están tipificados en el Código Penal, no en el resto de infracciones administrativas. La otra posibilidad del particular, además de esa administrativa y de esa penal, es la interposición de una acción civil. La acción civil también es diferente en España de la acción civil que se reconoce en Bolivia, sobre todo en el artículo 102 de la Ley 1333 y en el 107 del reglamento. La acción civil en Bolivia es una acción en defensa de la colectividad. En España la acción civil solamente es posible interponerla cuando hay un derecho subjetivo o un interés de una persona, un derecho de una persona, un bien o un patrimonio individualizado en una persona que se ve perjudicado. Pero la acción civil, fundamentada sobre todo en lo que nuestro Código Civil encuadra bajo la denominación genérica de las relaciones de vecindad, sirve, aunque sea indirectamente, siquiera indirectamente, para lograr esa protección del medio ambiente. Sobre todo dos acciones en concreto que establece nuestro Código Civil, que son la acción de cesación y la acción de responsabilidad por actividades molestas. Es decir, aunque se requiera un derecho subjetivo, que se requiera la lesión de un patrimonio particularizado o de unos bienes particularizados, una acción de responsabilidad, en este caso extracontractual, del artículo 1902 del Código Civil, puede permitir que un particular solicite, por ejemplo, el cese de una actividad que está ocasionando un daño sobre su patrimonio, pero que también ocasiona un daño sobre el medio ambiente. No en defensa del medio ambiente, pero sí de su patrimonio. Si por defensa de su patrimonio o de sus bienes consigue que cese esa actividad, por ejemplo, unas emisiones de gases, unas emisiones de vertidos, pues indirectamente está sirviendo esa acción civil también para la protección del medio ambiente, ¿no? O, por ejemplo, también la acción negatoria de las relaciones de vecindad del artículo 1908 en relación con el 590.
o la teoría del abuso del derecho. Existen diferentes instituciones en nuestro Código Civil que corresponden solamente a ciudadanos legitimados porque sus bienes y su integridad personal o su patrimonio se han visto afectados por esa acción ambiental, con repercusión ambiental, pero que pueden servir indirectamente para lograr ese resarcimiento del daño ambiental. Desde el punto de la última vía a la que podríamos hacer referencia es a la vía administrativa y contencioso-administrativa. Primero, en vía administrativa, ¿no? El ciudadano podría acudir también denunciando a aquellas entidades o a aquellas personas que realizan una actuación, que realizan una actividad que infringe la normativa administrativa de protección ambiental. Sí, pueden interponer una denuncia de conformidad con lo que dice el artículo 11 del Real Decreto 1398 del año 93. Es una denuncia a la imagen y semejanza probablemente de la que recogen los artículos 100 y 101 de la Ley 1333 boliviana. Es una denuncia que es potestativa, pueden los ciudadanos interponer para solicitar la actuación de la administración pública, para que sea la administración la que ejerza esa potestad sancionadora de la que les comentaba antes, y a través de esa denuncia tramitar un procedimiento sancionador que terminaría con la imposición de una sanción en caso de que se comprobase esa responsabilidad al presunto infractor, ¿no? No existe un reconocimiento de naturaleza de interesado en esos procedimientos administrativos, digámoslo así, al denunciante. El denunciante solo denuncia y es la administración ya quien tramita el procedimiento, pero él ya no puede participar en ese procedimiento. Un denunciante solamente, en este caso, daría aviso a la administración, pero no ejercería como interesado en ese procedimiento, ni siquiera aunque fuese una ONG o una asociación entre cuyos fines tuviesen la defensa del medio ambiente. Desde el otro punto de vista, ya no solo ante la administración, pero también la jurisdicción contencioso-administrativa, que es la jurisdicción que en España existe para revisar los actos o la inactividad de la administración pública. En la vía contencioso-administrativa también es posible acudir por parte de los ciudadanos, de las personas, para lograr esa protección del medio ambiente, sobre todo cuando no han actuado los poderes públicos. Es sobre todo el caso en el que más se puede dar lugar a este tipo de acción. Recordemos que el artículo 45.2 de nuestra Constitución hacía referencia al deber, a la función pública de protección ambiental, al deber de las administraciones públicas de actuar en defensa del medio ambiente. Pues bien, existe un recurso contencioso administrativo, existe la posibilidad de accionar, de interponer un recurso contencioso administrativo, una acción ante la jurisdicción contencioso administrativa contra la actuación o la inactividad. Las dos posibilidades son correctas, tanto contra la actuación de la administración que atenta contra el medio ambiente, como cuando la administración no actúa contra esas, no ejercita sus potestades contra esas actuaciones que lesionan el medio ambiente, y frente a esa inactividad hay una persona que considera sus derechos lesionados. Es el recurso contencioso administrativo, ¿no? También existe es una acción muy parecida a la del artículo 134 de la Constitución boliviana. También existe, eso sí, en algunos ámbitos, como hemos comentado antes, cuando ese derecho subjetivo genérico lo concretan determinadas normas, conforme decíamos que establecía el artículo 53 de la Constitución, cuando son normas específicas las que sí reconocen ese derecho subjetivo. Recuerden la teoría gerseniana del derecho subjetivo. En este caso sí existen en nuestro ordenamiento unas acciones reconocidas por vulneración de esos derechos subjetivos, porque existe alguna ley que lo recoge y lo regula ese derecho subjetivo en ámbitos determinados, como es, por ejemplo, la Ley de Participación, de Información y Participación y Acceso a la Justicia
que plasmó o que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico las previsiones del convenio de Aarhus, el convenio del año 1998. Ese convenio en el que se hablaba de esos deberes de información y de ese derecho del acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. Cuando se trate de vulneración del derecho a la información ambiental, reconocido en nuestra norma, en la Ley 27 de 2006, o cuando se trate de una vulneración del derecho a participar en la toma de decisiones ambientales, de dos derechos subjetivos y reconocidos, esa ley, derivada del artículo 53.2, por lo tanto, de la Constitución, sí establece un derecho subjetivo para poder accionar ante los tribunales contenciosos administrativos en defensa de ese derecho. No se reconoce por contra en nuestro ordenamiento, de acuerdo con eso que hemos estado comentando, de que no existe un derecho subjetivo general, no se reconoce el posible recurso frente a acciones u omisiones de otros particulares, ¿no? Lo que se denomina o se conoce como las citizen suits o las acciones públicas al estilo de las que regula el artículo 102 de la ley 1333 boliviana o el artículo 107 de su reglamento. No existe esa acción pública para accionar frente a omisiones o acciones de otros particulares que ocasionan daños ambientales. Sí que hubo una propuesta de directiva en la Unión Europea para tratar de reconocerlas, pero finalmente no se aprobó esta propuesta de directiva que se tramitó aproximadamente por el año 2003, ¿no? En fin, una serie de obstáculos y de problemáticas relacionadas con la legitimación que dan lugar o que dan al traste con la posibilidad en algunas ocasiones de poder acceder a la justicia por parte de los ciudadanos que pretenden que el medio ambiente sea un medio ambiente adecuado y lograr ese resarcimiento, esa reparación del daño ambiental que ocasionan determinadas actividades privadas, ¿no? Si no actúan los poderes públicos es difícil accionar, ¿no?, contra ellos, porque no existe ese reconocimiento de un derecho subjetivo al medio ambiente ni una acción pública para ello. Pero no es ese el único problema que existe en España para poder acceder a la justicia, para poder solicitar la tutela ambiental, ¿no?, si no es en las condiciones que hemos comentado. Realmente los obstáculos para el acceso a la justicia, para poder demandar en la justicia, además de esa falta de legitimación que, como hemos visto, puede verse solventada de cierto modo, ¿no?, a través de esa legitimación de asociaciones o articulando los diferentes mecanismos que hemos conocido, los grandes problemas del acceso a la justicia en España vienen derivados precisamente por el aspecto técnico, ¿no?, de la protección ambiental aquí. La importancia de fundamentar el recurso o de fundamentar la demanda en esas cuestiones técnicas hace que sea muy costoso para determinadas personas, para ciudadanos en concreto, el poder articular esa demanda, el poder justificar mediante los oportunos informes periciales el que se infringen esas normas de emisión o esas normas de inmisión de calidad ambiental que hemos dicho recoge nuestra normativa. Para un ciudadano de a pie en el que no cuenta con unas posibilidades económicas tan importantes como pueden ser, por ejemplo, las de las grandes empresas que contaminan realmente, es muy difícil accionar en defensa de ese medio ambiente. Y además, porque el acceso a la justicia en España es caro, no es barato. Una persona, si no ve sus derechos lesionados, es difícil que pueda plantearse altruistamente defender e interponer una acción en defensa del medio ambiente. Quizá un poco se ha solventado ese obstáculo económico en el acceso a la justicia gracias al reconocimiento a las asociaciones ambientales en España de lo que se conoce aquí como el beneficio de la justicia gratuita, ¿no?, el poder demandar en defensa de ese interés general sin que les cueste dinero. Por una normativa que existe sobre justicia gratuita, pero no es lo mismo, no se ha reconocido ese beneficio a los ciudadanos, por lo tanto es bastante difícil, ¿no? Finalmente, con esto quiero acabar la exposición de estas brevísimas ideas, ¿no?, del derecho ambiental español y de sus mecanismos de tutela ambiental. Me gustaría hablar
solamente un poquito de lo que se denomina la tutela cautelar, ¿no? Tutela cautelar en España. Es decir, de la adopción de medidas cautelares, medidas que previas a la resolución de un procedimiento administrativo, de un proceso judicial, tiendan a evitar que siga produciéndose un daño, ¿no? También se le han recomendado algunas sentencias que tienen en su material obligatorio para que vean la importancia que tiene esta tutela cautelar, sobre todo desde dos puntos de vista. Para que vean que es el interés general, eso sí, en España el interés ambiental general prevalece sobre otros intereses generales a efectos de tutela cautelar. Es una práctica habitual y corriente en nuestros tribunales que cuando lo que se solicita es la suspensión de un acto administrativo, por ejemplo, un planeamiento urbanístico representativo del interés general en el desarrollo urbanístico de una ciudad, por ejemplo, cuando se solicita la suspensión de ese planeamiento urbanístico porque se entiende que el planeamiento urbanístico, una urbanización que contenga lo que sea, puede afectar a los recursos naturales y no está garantizada la protección o el desarrollo sostenible, en este caso los tribunales suelen ser bastante parciales a la hora de decidir, sin duda, la suspensión de ese planeamiento, por ejemplo, ¿no? Por contra, son muy escasas las ocasiones en las que las medidas cautelares se solicitan por parte de los recurrentes. Por ejemplo, la suspensión de la vigencia de una autorización o la paralización de un proyecto. Son muy escasas las veces en que esas medidas cautelares son solicitadas por particulares, no por otras administraciones públicas. Y si lo son, suele ser con la obligación de aportar unas garantías muy elevadas que, por lo tanto, hacen inviable esa tutela cautelar. Pero en cualquier caso, lo que sí es verdad también que desde ese punto de vista de la tutela cautelar, la mayoría de las normas ambientales sectoriales en nuestro país prevén la posibilidad de suspender la vigencia de una autorización o la paralización de una actividad como medida accesoria a las sanciones. Bueno, en definitiva, más o menos, estas son los diferentes vías de recurso, de tutela que ofrece nuestro derecho para la protección del medio ambiente. Lógicamente, ya sé que es muy poco el contenido, pero tampoco es mucho el tiempo del que disponemos. Por eso, y debido a que he tenido que resumir mucho y de avanzar mucho, si tienen alguna duda o que algo se ha quedado sin comprender o quieren comentar alguna cosa de lo que hemos visto, pues creo que disponemos de un pequeño rato, no sé cuánto tiempo nos dejarán los compañeros informáticos mantener esta videoconferencia para hacerme las preguntas que consideren. ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? 30 minutos para las preguntas, las consultas. Estupendo, pues si quieren lo aprovechamos bien. ¿Quieren hacer alguna consulta sobre las cosas que hemos tratado o sobre otras de las que se les presenten de la documentación que se le ha dejado? Pueden preguntar desde sus asientos, se escucha. Si me permite, para empezar con las preguntas, para que el expositor por lo menos crea que estamos presentes en aula. Creería que aquí no hay nadie, ¿no? Simplemente estamos hablando bien. Mi pregunta para el expositor: las acciones ambientales que llevan a cabo en España se llevan indistintamente en la vía administrativa y en la vía jurisdiccional. En ambos indistintamente se puede presentar las acciones, y aparte de eso, usted decía también que para que el juez determine la sanción correspondiente tiene que ocurrir el informe pericial previamente. Este informe pericial, ¿cuánto tiempo lleva para tener los resultados? Y el costo, ¿a quién se le carga? Bien, esa es la pregunta, ¿no? Muy bien, pues en España, como les comentaba, es posible articular paralelamente una acción civil, una acción en la que lo que se pretende es el resarcimiento de una lesión privada
pero junto con una actuación administrativa, pero lo que no es posible es mantener una acción ante la administración pública por una infracción administrativa y una acción penal. Existe un principio, no sé si ustedes lo conocen ahí, que se llama el principio ne bis in idem. ¿Lo conocen? No lo conocen, ¿no? Es un principio de aplicación a nuestro jus puniendi, a nuestro derecho punitivo, que impide que se tramite un procedimiento administrativo tendente a imponer una sanción y paralelamente un proceso penal para el castigo penal por una actuación que es tipificable dentro de lo que el Código Penal considera infracciones penales, ¿no? Aunque el hecho sea el mismo. Imagínense un vertido de residuos peligrosos a un río. Ese hecho está tipificado administrativamente y penalmente, pero no es posible tramitar una acción, no es posible acudir a la administración y paralelamente a la jurisdicción penal, sino que tendrá que ser la jurisdicción penal la que primeramente diga si existe el reproche penal, si esa persona tiene que ir a la prisión por esa conducta, o si porque no existan algún tipo de elementos que no permitan considerar que existe reproche penal, entonces podría tramitarse posteriormente en la vía administrativa, pero no paralelamente. Lo que sí es compatible en el caso de la legislación española es la exigencia de una responsabilidad penal o administrativa, una de las dos, y simultáneamente la responsabilidad civil por el daño que se ocasiona ya no al interés general sino a un bien particular de una persona. Entonces en este caso sí sería compatible. Existen las dos vías en España, la vía administrativa y la vía jurisdiccional. La vía administrativa es cuando se utiliza cuando un particular denuncia la comisión de una infracción por parte de otra persona a la administración. La administración entonces ejercita su potestad sancionadora. Y existe la vía jurisdiccional, que consiste en el acudir a los tribunales mediante el ejercicio de esas acciones que le he relacionado anteriormente. Pero no existe esa posibilidad de actuación conjunta de ambas, administración y jurisdicción penal. No sé si es suficiente para responder a la cuestión que me ha preguntado. Sí, ¿Se ha entendido? Sí, se ha entendido. Vale. Pero lo que sí, Muy bien. La segunda pregunta, o sea, los informes periciales, ¿qué tiempo La llevan para sancionar y quién carga con el costo? Efectivamente, esa es una pregunta primordial, por eso insistía en el carácter técnico de nuestro derecho. La mayoría de las normas ambientales consisten en la regulación de unos estándares de emisión, unos estándares o niveles de emisión, o lo que aquí se llaman normas de calidad. Es decir, qué nivel de contaminantes pueden emitirse y a partir de cuándo estarían la actividad o la conducta estaría infringiendo la normativa, porque se vulneran esos niveles previstos por la normativa, y qué niveles de calidad o qué cantidad de contaminación admite el medio receptor, ¿no? Lógicamente, para determinar eso, piénsenlo por ejemplo en temas de ruidos, por ejemplo, qué cantidad de decibelios son los que se superan en la actividad en relación con los que la normativa técnica preveía, o qué cantidad, por ejemplo, de una sustancia contaminante como el plomo, el cadmio o una partícula es la que se puede recibir por un medio acuático o un medio atmosférico, por ejemplo, determinado. Es una cuestión técnica. Lógicamente, el juez en contencioso administrativo o el juez penal, sobre todo en nuestro país, para poder determinar si existe infracción o no, para poder determinar en qué medida se ha producido esa infracción y de qué gravedad es, necesita un informe técnico. No es una cuestión exclusivamente dogmática, ni es una cuestión simplemente política, sino que se reduce a una cuestión técnica. Entonces son los peritos realmente, son las personas que científicamente pueden acreditar que se ha infringido la normativa o que se ha producido un daño y en qué cantidad o cualidad, son los que van a determinar la actuación judicial. Problema: esos informes periciales suelen ser muy caros, son informes técnicos y son caros.
Un particular que necesite para acreditar que se ha producido una infracción que un informe de esas características, probablemente no va a poder correr con ese gasto. Y una empresa que se supone que es la que contamina no tiene ningún problema en costear unos informes periciales que en algunas ocasiones pues, pudiesen incluso estar sesgados, ¿no? O ser un poco parciales. Eso es un hándicap, como comentaba, para la justicia ambiental en nuestro país. Se ha tratado de solucionar parcialmente siquiera con la habilitación de la justicia gratuita, un beneficio de justicia gratuita, con lo cual es el Estado quien corre con los gastos cuando la demanda o la acción ante la justicia la interpone una asociación entre cuyos fines está la defensa ambiental. En ese caso, la asociación no tendría tanto miedo a recurrir por gastar ese dinero, puesto que no va a tener que asumir ese gasto, pero para un particular es algo casi inviable, casi imposible. No sé si resuelve también la duda, ¿no?, esta contestación. Está bien, gracias. Bien. Quería comentar respecto, bueno, me ha llamado la atención un poco con referencia a lo que establece la Constitución española. O sea, simplemente conceptúa en un artículo. Y si hacemos una comparación con la nuestra, con la boliviana, es un poco más amplio. No, a usted no le oigo. Se ve que está más lejos y no le oigo. Ya. ¿Podría hablarme más fuerte o adelantar un poco? Ya. Le decía lo siguiente, bueno, a mí un poco me llamó la atención. Ahora sí. Me llamó la atención lo que es, digamos, la Constitución española. Toda vez de que la Constitución española únicamente hace referencia en cuanto, digamos, a la defensa del medio ambiente en un solo artículo. Mientras tanto, la nuestra, como la boliviana, es un poco más amplio. Eso por un lado. Por otro lado, me parece, no sé si lo he entendido mal, por ejemplo, no establece de forma tan clara, digamos, la Constitución española, al medio ambiente no lo reconoce, digamos, como un derecho subjetivo, mientras la nuestra sí lo reconoce como un derecho subjetivo, es decir, incluso es un sujeto de derecho. Y este sujeto de derecho en mi país está representado por las diferentes instancias, como son los ministerios del medio ambiente, incluso los gobiernos municipales están obligados a tener una sección correspondiente en defensa del medio ambiente. Entonces, mediante los tratados correspondientes a nivel internacional, de manera clara establecen y a la vez obligan incluso a que cada Estado tenga, digamos, el sistema de protección al medio ambiente. Y a lo que usted nos explica hace un momentito, no sé si mal entendido, España de alguna manera, digamos, uno, es muy caro. Dos, es que no hay, digamos, a lo mejor no hay, digamos, normas tan específicas. O si no hay, quisiera que nos explique esa parte, digamos, de qué manera España está entrando, digamos, a ese sistema de protección al medio ambiente. Muy bien, es interesante. Lógicamente, tenemos que partir de que no es que en España no se articulen mecanismos de protección del medio ambiente. La única diferencia es que nuestra Constitución es muy parca en el reconocimiento de este derecho. Téngase en cuenta que la Constitución española es una Constitución del año 1978. Justamente fue en el año 1972 cuando se empezó a tratar la problemática ambiental en la Conferencia de Estocolmo. Es una Constitución, por lo tanto, que todavía no tiene una conciencia ambiental importante como pueden ser las constituciones más recientes. Ese defecto, digámoslo así, de nuestra Constitución, que solamente dedica, como decimos, un artículo a garantizar o a consagrar un derecho subjetivo al medio ambiente que ni siquiera logra, sino por la vía de una complementariedad de leyes posteriores, se intenta salvar precisamente con esa regulación posterior.
Fíjense, por ejemplo, que en la Constitución boliviana hay un montón de artículos, como usted bien dice, que están relacionados con esa protección del medio ambiente, frente al único artículo que dice la Constitución española. Pero, sin embargo, en la legislación española existe una cantidad tremenda de normas, de leyes, que procuran o pretenden concretar lo que la Constitución no ha dejado sin hacer, ¿no? Pretenden establecer una protección del medio ambiente, logrando, como decía, en ese principio general del derecho ambiental que es aplicable a toda la Unión Europea, un elevado nivel de protección y un principio standstill, ¿no? De no degradación, de que se mantenga el medio ambiente como está. Pero la única diferencia es que nosotros no podemos acudir a nuestra norma fundamental, a la Constitución, porque no recoge ese derecho. Tienen que ser normas concretas las que lo vayan plasmando y lo vayan concretando en sectores o en ámbitos específicos, ¿no? En sectores claves de la protección del medio ambiente. Problemática también, es una problemática importante el que no se recoja esa acción directamente por parte de la Constitución. ¿Por qué? Porque las propias normas no son suficientes o no articulan muchos derechos subjetivos o muchos aspectos concretos de ese derecho subjetivo al medio ambiente. Sí están muy claros, por ejemplo, en el ámbito de la información y de la participación ambiental. Por ejemplo, ahí sí está reconocido en la Ley 27 de 2006, como le indicaba. Existe el derecho en la legislación de responsabilidad, o en la Ley de Aguas, por ejemplo, un derecho a un aprovechamiento de los recursos acuáticos, ¿no? Etcétera. Existen normas específicas que lo recogen, pero no una acción genérica en la Constitución, lo cual sí es un problema. Tiene también su ventaja, no solo desventajas, ¿no? Y quizá por ahí sea por lo que el derecho europeo, no solo el español, no incorporan ese derecho subjetivo al medio ambiente, que es evitar procedimientos o pleitos innecesarios, hacer que cuando se demande sea por entidades que tengan un fundamento sólido, no una sola persona piense que si se reconociese el derecho a un medio ambiente adecuado y no se justificara técnicamente, cualquier persona podría paralizar, por ejemplo, en tutela cautelar, que es lo que aquí en España sí está muy desarrollado y es muy garantista sobre el medio ambiente, podría paralizar, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de una central nuclear o la puesta en funcionamiento de una actividad con repercusión ambiental. En cualquier persona, una sola persona, porque existiría un derecho subjetivo. De hecho, a través de la protección de los derechos fundamentales, como le comentaba antes, existe la posibilidad de acudir a los tribunales en vía de amparo al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de los Derechos Fundamentales, y si a una sola persona se le afecta un derecho fundamental la realización de una actividad, como por ejemplo una discoteca, un pub o alguna depuradora que suponga una vulneración de ese derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues una sola persona puede paralizar esa actividad, ¿no? Piensen que puede dar lugar a unas situaciones un tanto absurdas. Entonces es difícil encontrar el punto medio en el que la legislación no sea ineficaz por pretender un concepto muy amplio o intentar otorgar al derecho subjetivo al medio ambiente un carácter muy amplio, pierda esa eficacia, y el no reconocerla salvo en aspectos concretos y en normas determinadas con referencia al concepto ambiental que concretamente incorporen esas normas. Es difícil alcanzar ese equilibrio, ¿no? No sé qué es mejor, la verdad, no sé cuál sería la solución más oportuna. Yo casi apuesto un poco más por lo que hace la Constitución boliviana de reconocer ese derecho subjetivo al medio ambiente, aunque lo limitase de alguna manera o lo garantizara un no abuso de ese derecho subjetivo mediante algunas técnicas específicas, ¿no? No sé si es suficiente para responderle. ¿Sigue quedando duda al respecto o no, está más bien, o menos me ha entendido? Está bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Manifestaba usted en su exposición que tiene una normativa general, perdón, que no tiene una normativa general de España, sino que tiene normativas sectoriales. ¿Considera usted desde su visión que Bolivia debería tener también normativas sectoriales? También es diferente. Yo pienso que sí, que Bolivia debería tener normativas sectoriales. Tiene una ley general,
de medio ambiente. Pero si ustedes hacen una visión de la ley 1333, verán cómo los diferentes apartados no son más que eso, apartados de diferentes aspectos concretos, y quizás sean insuficientes de por sí para lograr la protección efectiva que pretende o que debiera pretender el derecho. También es problemático no tener una norma general, como ocurre en España, ¿no? Existen normas específicas de sectores concretos